Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Poder Ciudadano, conocimiento y cooperación para combatir la corrupción. El día de hoy le tenemos el tema el combate frontal a la corrupción como medida para ampliar los derechos económicos, políticos, culturales y ambientales. Este tema es muy importante, quédese con nosotros esta mañana, acompáñenos a opinar, a dialogar, a informarse y a participar de este tema imprescindible que es el combate a la corrupción que vulnera los derechos civiles de la población. Un mal ejercicio en la administración pública de un lugar, de un estado, puede repercutir, puede tener problemas y generar un impacto directamente en los derechos económicos y en el derecho al desarrollo. Así que acompáñenos a discutir este tema esta mañana. Ya está listo nuestro panel como siempre. Esto es Poder Ciudadano, usted tiene el poder. Sean todos bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Poder Ciudadano, un programa que se coproduce por Radio y Televisión de Aguascalientes y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. En esta ocasión estamos de manteles largos, no solo porque el tema que vamos a tratar es de suma relevancia, sino también porque las invitadas que nos acompañan para poder dialogar del mismo son personas sumamente conocedoras de los derechos humanos y son personas que son agentes activos dentro de la sociedad de Aguascalientes para poder implementar diferentes medidas que favorezcan el desarrollo de los derechos humanos. En esta ocasión vamos a platicar sobre el combate frontal de la corrupción como un medio para poder ampliar la cobertura de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en esta ocasión se encuentran con nosotros la doctora Marta Elba Dávila Pérez. Ella es secretaria proyectista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también está con nosotros la maestra Cindy Cristina Macías Avelar, que es la directora del órgano interno de control del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Ambas sumamente conocedoras, estudiosas y académicas que desarrollan investigación sobre el tema de derechos humanos. Es por eso que nos acompañan este día y me gustaría en este primer apartado del programa poder platicar de manera introductoria cuál sería la relación que tiene el fenómeno de la corrupción con los derechos humanos. No sé si quieres empezar tú, Marta, por favor, a decirnos qué opinas. Sí, bueno, yo veo sí, ubico tres aspectos en los que se tocan el tema de derechos humanos y corrupción o ética en la función pública, y si me atrevo a decir, podría identificar un cuarto. Primero, el aspecto más evidente, que es se necesita recursos para cubrir el gasto que genera las políticas públicas en derechos humanos, ¿sí? Sobre todo en los derechos económicos, sociales y culturales, o ello se ha identificado o se había identificado tradicionalmente así, ¿no? Que los derechos económicos, sociales y culturales eran eminentemente presupuestales. Quiere decir que si no hay un cargo en el presupuesto, si una cuenta del presupuesto dedicada al gasto en salud, al gasto en educación, ¿sí? Pues no se verán satisfechos o garantizados estos derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, pensiones, ¿no? Que es un derecho económico y social al mismo tiempo. Pero también toca a los derechos civiles y políticos, y me voy a explicar por qué. Hablamos, por ejemplo, de las prisiones, ¿sí? Que necesitan un gasto público. Hablamos de la impartición de justicia, que es un derecho de tipo civil y político y que también necesitan presupuesto. Hablamos de tribunales electorales, de justicia electoral y de toda la formación de jueces, magistrados, que necesita también recursos públicos. Entonces, aunque parezca que los derechos civiles y políticos no son presupuestales, ¿sí? Una nueva visión a los derechos humanos que es reciente da cuenta de que sí, ¿no? Incluso por ejemplo, las garantías de los derechos de las mujeres, pero bueno, eso me extenderé más posteriormente. Entonces, bueno, el primer punto que es muy evidente es la necesidad de recursos públicos. La segunda es, ¿qué pasa cuando esos recursos públicos sí se ven desperdiciados, ¿sí? O no aprovechados correctamente, ya sea por corrupción directa o por corrupción indirecta, que es el mal manejo, digamos, poco cuidadoso, ¿sí? Uno, digamos, que puede ser doloso en el aspecto de inflar el gasto público a través de inflar los precios, ¿sí? y que por ahí se dilapiden
recursos públicos, y la segunda por no tener cuidado en el gasto, ¿sí? O no tener cuidado en la función pública que conlleva un mayor gasto público. Y eso se ve repercutido en los impuestos. Sí, por eso es un tema que digamos, nos toca en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? Que vemos el aspecto impositivo, ¿sí? O la justicia fiscal, y cuando esa falta de recursos, y eso pasa en todo el mundo, genera deuda pública, y esa deuda pública se trata de satisfacer a través de los impuestos. ¿Sí? Entonces, indirectamente nos daña y nos pega a todos, aunque no lo veamos, ¿no? Un aspecto, y no estoy diciendo que sea corrupción, pero bueno, por ejemplo, el FOBAPROA, ¿no? O la cancelación del aeropuerto, el gasto de las vacunas, ¿sí? Ha generado deuda pública de todos los estados, ¿sí? No solo México, Estados Unidos ha acrecentado su deuda pública, y esa deuda pública representa un boquete en el presupuesto que va a tener que satisfacerse por medio de los impuestos, ya sea de IVA, y por ejemplo tenemos el claro ejemplo del 1994, ¿sí? Cuando hubo una crisis en México y que tuvo que pasar el impuesto al valor agregado del 10 al 15%. ¿Sí? Y bueno, ahora nuevos estudios también demuestran que ese impuesto al valor agregado, ¿sí? Le pega sobre todo a la gente de escasos recursos. Sí, parece que todos pagamos el mismo impuesto, ¿no? Todos pagamos el 15% de impuestos si compramos una leche, ¿no? Compramos, no sé, un litro de leche que cuesta, vamos a suponer 10 pesos, y pagamos el mismo 1.5 de impuestos. Pero no es lo mismo pagar 1.5 de impuestos para una persona que gana 1,000 pesos que para una persona que gana 10,000 pesos. ¿Sí? El porcentaje de su ingreso que se va dedicado a los impuestos no es el mismo. Entonces, por eso ahora se reconoce que el impuesto al valor agregado, pese a que sea un impuesto general y que parece no afectar, digamos, gravemente a las personas, sí afecta sobre todo a las personas de escasos recursos porque absorbe un mayor porcentaje de su ingreso. Y bueno, el aspecto de impuestos. Un tercer aspecto lo vemos en las garantías del debido proceso, ¿sí? Que bueno, Cindy va a ser mucho más experta en ese tema que yo, y implica cuando iniciamos un procedimiento sancionador en contra de alguna persona, cuando el órgano interno de control o ¿sí? La persona que tiene a su cargo realizar un procedimiento tiene que garantizar esa observancia de los principios del debido proceso, porque si no, pues la persona cuando impugna ese procedimiento, ¿sí? va a salir libre, va a ser bien librado de ese procedimiento o de esa sanción, que podría ser inhabilitación, multa, etcétera, por un defecto en el procedimiento. ¿Sí? Anteriormente, antes de la reforma anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tenía a su cargo la impugnación directa de las sanciones que se imponían a nivel federal. ¿Sí? Ahora la tienen nada más algunas salas especializadas anticorrupción que están en México, pero antes, bueno, cualquiera de las salas. Y yo tuve uno que en mi mesa, que me tocó proyectarlo, y era una denuncia que habían puesto contra una persona, y la habían puesto por correo electrónico, y después se había seguido todo el procedimiento. ¿Sí? El correo electrónico nunca lo ratificaron, ni había una pericial en informática o en digamos, computación que dijera que ese correo electrónico salió efectivamente ese mail salió efectivamente del correo electrónico de la persona que puso la denuncia. Entonces, bueno, pues no estaba ratificado y por eso se cayó todo el procedimiento. Sí, y una persona que realizó un acto de corrupción, sí, que parecía acreditado, el procedimiento se cayó y se cayó de fondo, sin posibilidad de reponerse por la falta de ratificación de un correo electrónico. Entonces, bueno, yo veo esos tres aspectos en los que se pueden interrelacionar derechos humanos y corrupción. Muchas gracias, Martita. Me gustaría retomar un poco el tema al que estás aludiendo con relación a la cuestión de categorías que se hace de los derechos humanos para poder hablar. Esta categoría obedece en primera instancia a una cuestión temporal, cuáles son los primeros derechos que fueron reconocidos, cuáles son los que han sido reconocidos con posterioridad, pero también algunas características afines que guardan entre sí los derechos que se categorizan en estos grupos. Los derechos económicos, sociales y culturales a los que acaba de hacer referencia la doctora Marta Dávila refieren a derechos en los cuales en primera instancia
el Estado tendría que ser solamente como un vigilante de garantizar que las circunstancias dentro de las cuales tienen su vida, su cotidianidad las personas, puedan estar tan adecuadas como para que ellos puedan efectivamente caminar en paz, no tener que ser molestados en la calle, poder expresar libremente su voluntad. Y entonces de ahí viene que la segunda categoría, los que son conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, sí requieran de la intromisión por parte del Estado a través de presupuestos para hacer acciones que lleven los derechos a las personas, tales como el derecho a la educación requiere la generación de escuelas, contratar maestros, o el derecho a la salud requiere que compren medicinas, que hagan hospitales, y entonces por eso se hace esta diferenciación. Seguimos sobre esta misma línea y me gustaría que la maestra Cindy Macías nos ayude a compartirnos también cuáles serían otras características de incidencia que tiene la corrupción con relación a los derechos humanos. Sí, muchas gracias, Marce, muchas gracias al auditorio que nos sigue. La verdad es que este es un tema muy grave, muy importante actualmente en nuestro país y en todo el mundo. La verdad es que yo aplaudo estos foros a través de los cuales nos podemos dirigir a la ciudadanía, pues para compartir un tanto nuestras experiencias y, por qué no, hasta nuestras vivencias en relación a estos temas que tanto están afectando a nuestra sociedad. Efectivamente, pues la corrupción es un tema que actualmente impacta directamente, podríamos decir incluso en todos los derechos humanos de las personas, ¿sí? Y ahorita vamos a ir como desmenuzando y platicando el por qué precisamente la corrupción afecta y cómo el combate a la corrupción puede hacer que nosotros podamos gozar de una manera más efectiva y plena nuestros derechos humanos. A mí me gustaría empezar mi intervención pues poniendo en contexto de qué se trata la corrupción. Lo hemos escuchado en diferentes ámbitos o en diferentes contextos, pero creo que de una manera muy sencilla hablar de corrupción es hablar de un fenómeno a través del cual los servidores públicos se apartan de la actuación que la ley les establece, ¿sí?, para obtener un beneficio personal a través de una contraprestación. Es decir, por esencia, un servidor público tiene que realizar las actividades que tiene encomendadas y apegado a un marco legal. Sin embargo, por diferentes razones, pero sobre todo por intereses personales, deja de hacer lo que tiene que hacer, desvía recursos, tanto económicos como humanos, para lograr otros fines diferentes para los cuales está creada su función. Entonces, en ese sentido, pues como bien lo comentaban, el Estado es salvaguarda y garante de los derechos humanos. Él va dirigiendo el caminar de una sociedad, de un Estado. Él es el vigilante y en muchos casos también es el que provee las herramientas, provee los medios, provee las condiciones a través de los cuales las personas, la ciudadanía, puede ejercer sus derechos más básicos como la vida, la salud, la vivienda, el trabajo. Sin embargo, pues no es para nadie ajeno que sobre todo en México la corrupción es un fenómeno que está impactando muy fuerte y que compromete los derechos humanos de las personas. Sí, hablábamos precisamente de estos derechos básicos que están encomendados al Estado, y cuando el funcionario público decide actuar de una manera diferente, pues necesariamente se ve comprometido esta vivencia plena y efectiva de los derechos humanos. Sí, como bien ya comentaba Marta, pues son varios ámbitos en los cuales puede impactar, y creo que es importante que la ciudadanía tenga conciencia de cuáles son los hechos o cuáles son las situaciones que les están impactando, porque efectivamente vemos que hay un aumento en los impuestos, hay un detrimento en los servicios de salud, ya no se prestan como antes, ya no hay los medicamentos que normalmente había, ¿sí? Y en este sentido, creo que es práctico poder identificar que hay varios tipos de corrupción. O sea, hay una corrupción directa, que son actos que directamente impactan y que vulneran esos derechos humanos, pero también hay corrupción indirecta, que son actos que se van a algún acto o a un hecho de un eslabón de actitudes o de situaciones que desembocan precisamente en el perjuicio de los derechos humanos. Es importante esta diferenciación o el poder ubicar dónde están impactando esos actos de corrupción para que nosotros como ciudadanía podamos saber precisamente qué actuar de las autoridades está vulnerando sus derechos y poder actuar en consecuencia. Creo que la importancia de estos foros es precisamente dar a conocer a la ciudadanía o crearle una alerta de las situaciones para ver qué pueden hacer en consecuencia. Estamos en un momento en el cual ya no podemos quedarnos nada más observando lo que está sucediendo, sino que tenemos que darnos cuenta
qué nos está afectando, cómo nos está afectando, pero sobre todo qué podemos hacer, ¿verdad? Porque luego somos muy apáticos y vemos estos temas como en la televisión, como que lo que hacen los políticos, algo que está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, como lo vamos a poder ver a lo largo del programa, hay varios mecanismos, se han implementado varias formas a través de las cuales se puede combatir la corrupción. Y mucha gente dirá que es utópico, pero realmente sí podemos generar un cambio. Lo podemos generar desde nuestra casa, desde nuestro metro cuadrado, pero también ya siendo observadores de lo que las autoridades hacen. Creo que a nadie nos queda duda de que los derechos humanos son los primeros afectados por los actos de la corrupción y a partir de ello pues tenemos que ser proactivos, que actuar y que ser vigilantes, ¿verdad? Hay muchas cuestiones sobre la mesa que nosotros podemos ya utilizar, implementar y bueno, esta primera parte es crear conciencia en dónde nos puede afectar los actos de corrupción, cuáles son nuestros derechos humanos que como ya lo comentábamos, incide en varias esferas económicos, sociales, culturales y que podríamos decir a lo mejor que alguno de ellos no puede ser esencial, pero realmente sí se vuelve esencial, sí, porque si hay una actividad económica que a lo mejor decimos es a gran escala, pero a lo largo del tiempo nos va a venir afectando. ¿En qué? En el aumento de la canasta básica, en el aumento de medicamentos, en que no haya ahora sí que una forma de subsistir o de sobresalir a través del trabajo, que no haya vivienda, e incluso temas que impactan como el tema de la seguridad y hasta en el tema de desestimar a la gente de la participación política y electoral. O sea, todo esto, así se ha dicho, es un cáncer y a lo mejor no lo hemos dimensionado, tenemos una idea, pero creo que sí es momento en que pongamos énfasis en hasta dónde está impactando la corrupción a nuestros derechos humanos, nuestros derechos esenciales, fundamentales y a partir de ahí que entonces es una tarea básica y fundamental el combate a la corrupción. Eso es lo que yo comentaría en esta primera intervención. Muchas gracias. Con ese comentario nos vamos a ir a un corte, pero regresamos después de unos breves momentos de anuncios para poder platicar de estos temas tan importantes en relación a la corrupción y los derechos humanos.